tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. Soy José de la Cruz Mayagoite y le doy la más cordial bienvenida a un programa más de Libre Opinión. La tarde de hoy están con nosotros nuestros invitados, son el doctor Ernesto Fernández Rodríguez, es doctor en Derecho, tiene una maestría en Ciencias Penales, es secretario del Tribunal Colegiado y es secretario general de la sección 4 del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido, Ernesto, buenas tardes. Buenas tardes. También está con nosotros el licenciado Raúl López Hernández, quien es auxiliar administrativo del Poder Judicial de la Federación. Raúl, buenas tardes. Buenas tardes, gracias Mauricio, por la invitación. Perdón, y Mauricio García sí. También, mi compañero de programa, quien está con nosotros la tarde de hoy. Buenas tardes, auditorio, invitados, doctor, buenas tardes. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de esto que ha causado un gran revuelo y que pues no es otra cosa más que una sentencia emitida por la Suprema Corte en donde pues se habla sobre las nuevas formas de las inspecciones policíacas, seguramente lo ha visto usted, lo ha escuchado. Lo interesante aquí es que ha sido tal la información que se ha querido verter ante los ciudadanos que realmente estamos cada día más confusos, y esa es la razón de que hayamos traído a nuestros amigos juristas para que nos aclaren qué es lo que está pasando, qué es lo que va a suceder de ahora en adelante con los policías en relación con los ciudadanos, a qué estamos expuestos, qué podemos esperar, cambió la Constitución, no cambió, la ley es buena, es mala, cómo se aplica, en qué casos, etcétera. ¿Quién de los dos quiere empezar? Adelante. Adelante. Ernesto. Bueno, buenas tardes, auditorio. Un asunto que acaba de resolver la Suprema Corte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionado con, se puede decir de alguna manera, la autorización para que los policías inspeccionen a personas, vehículos, en supuestos específicos. En supuestos específicos quiere decir que tienen que reunirse ciertas características, ciertas condiciones para que puedan llevar a cabo una inspección de esta naturaleza. Deriva el criterio de una acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se tocaron varios temas, quedaron unos pendientes por resolver, todavía van a sesionar esta semana, al parecer el jueves, para tocar otros temas que vienen, que tienen relación con el mismo asunto. Los temas específicos sobre lo que se pronunció la Suprema Corte, básicamente por la impugnación de diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otros artículos 132, 147, 148, 153 y algunos otros que tienen que ver con las facultades y obligaciones de los policías durante la comisión de algún delito en flagrancia o cuando existe alguna denuncia, o bien cuando se está en un proceso de investigación, se recaban algunos datos y tienen necesidad de ir a inspeccionar a determinadas personas, ya sea en tránsito de vehículos o que anden por ahí en la vía pública. Pero no se pronunció la Suprema Corte en relación con cateos, introducción al domicilio. Ese es otro tema que no forma parte de este criterio. Ok, entonces podemos concluir que los domicilios al menos están a salvo y sigue aplicándose el criterio previo en donde era necesaria la expedición de una orden de cateo por un juez para que la policía ingrese a un domicilio. Eso no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado son los otros dos aspectos, que es la revisión de la persona y la revisión del vehículo. Y en ese sentido yo quisiera que nos abundara un poquito más el licenciado López Hernández. Por favor, Raúl.
Sí, pues mire, vamos a partir desde un poco de historia o a traer a colación que ha cambiado a nivel constitucional y a nivel del código adjetivo en materia penal. Vamos a remontarnos que desde el 2008 a la fecha, a través de varias fases, se ha ido instrumentando un nuevo sistema penal a nivel nacional, que implica que se volvió acusatorio, entre otras características constitucionales. Entonces, partiendo de esa base, hay que entender que de un inicio ya no es como el sistema tradicional o mixto que venía inquisitivo, que venía a darse anteriormente, en la cual el Ministerio Público pues era más que nada el que tenía que hacer todas las funciones de investigación. Ahora ya en el nuevo sistema, como una parte importante, forma parte también del policía, esa figura que anteriormente era asistente del fiscal, del Ministerio Público. Entonces, bajo esa medida, vamos a entender el por qué se llegó a un criterio en el cual se dio la constitucionalidad de las acciones de esta figura anteriormente relegada, anteriormente en un sentido en el cual no podía tener tanta injerencia o se temía que necesitaba de un mandamiento, ya sea ministerial o judicial. En este caso, anteriormente, era mediante la intermediación del Ministerio Público. Ahora ya no es así. Ahora el Ministerio Público ya forma parte más que nada de integrador y de un asesor jurídico del policía. Ahora es quien está constreñido pues a la perfección, a llevar dirigir, por así decir, la investigación. Ahora quien se encarga de ejecutarlo, más que nada, o de reunir las cuestiones de campo, es propiamente el policía. Entonces esas son las facultades que se analizaron en ese sentido respecto hacia las vertientes que ya se anunciaron. Una, el cateo en el individuo que se encuentra en vía pública, en sus vehículos, inclusive el uso de fuerza en caso de ser necesario, también fue abordado, y la flagrancia. Fueron los temas que se analizaron, si realmente hasta qué punto esto se podía mantener o si se estaba vulnerando al no existir o no mediar una orden judicial. Bien, según entiendo, así como hablamos de que los domicilios no habían estado incluidos en estos cambios legislativos, en estas ordenanzas jurídicas. También en la cuestión de la flagrancia creo que no hubo cambios, porque tanto en el sistema inquisitivo como ahora en el acusatorio, en ambos casos la flagrancia pues está en la flagrancia, el policía está obligado a actuar. Y lo mismo, y recuerdo perfectamente bien que la ley autoriza al ciudadano incluso a suplir al policía para hacer arrestos en algunos casos ante la flagrancia. Creo que en ese sentido no hay absolutamente ningún cambio tampoco. Entonces el cambio fundamental del que estamos, del que la Comisión de los Derechos Humanos se quejó y de la que gran parte de la sociedad está alarmada porque hay una confusión, tiene que ver con el cateo al sujeto, al individuo en la vía pública, y con el cateo al vehículo exclusivamente, en las condiciones en donde ya no vamos a hablar de la flagrancia, porque bueno, ya sabemos que esa existía previamente, ¿no? Ahora el cambio se da en el supuesto de que haya una investigación abierta o de que se presenten determinadas condiciones que le permitan al policía sustentar de manera fehaciente ante la autoridad jurisdiccional la sospecha como razón fundamental de la detención, auscultación de la persona y auscultación del vehículo. Esos son los dos supuestos que maneja la Corte solamente. Entonces, ya habiendo deslindado los otros y habiendo reconocido de que en esos no hubo cambio respecto a la legislación anterior y la actual, sí sería muy importante que nos centráramos entonces en lo que es el cateo del sujeto
de la persona en la vía pública y del cateo de los vehículos. ¿En qué casos específicamente se puede hacer, en qué casos no? ¿Y cuál es en un momento dado la posición del ciudadano? ¿Qué posición debe asumir el ciudadano si no es culpable? ¿Tiene alguna defensa? ¿Se puede oponer? ¿O es simplemente una condición en donde se mantiene inerme ante la ley? Incluso el policía puede ejecutar acciones de fuerza para poderlo someter. Eso es lo que nos interesaría que nos aclararan. Ernesto, por favor. Bueno, en realidad sí se pronunciaron nuevamente sobre la flagrancia y otra figura que está intermedia entre la flagrancia y un caso fuera de esta figura. Hay un caso intermedio que se le llama jurídicamente cuasi flagrancia. Esto se da cuando se comete un delito, pero las personas huyen. Entonces, los ciudadanos o quienes presenciaron el delito o los mismos afectados lo reportan, inmediatamente se activa la policía y les tienen que dar datos del vehículo, de las personas, que más o menos características, media afiliación, lo que puedan de las características tanto de vehículo como de persona o personas. Los policías implementan sus operativos y podrán detener vehículos que con las características de las personas o el vehículo que utilizaron para cometer el delito. ¿Sí? En esos casos es uno de los supuestos en los que pueden los policías hacer una detención, detener el vehículo, revisarlo y a las personas las personas que vayan adentro. Pero este es uno de los supuestos en los que les está permitido inspeccionar a las personas y a los vehículos. Solo cuando haya denuncia les dan características específicas y se van a la búsqueda, persecución de estas personas. Cuasi flagrancia. Cuasi flagrancia. Quisiera poner un ejemplo. Hay un robo a un banco, llega la policía, pregunta la media afiliación de los asaltantes. Los testigos aportan información, aportan datos sobre las características del vehículo en el que huyeron, se implementa el operativo y todos los vehículos que llenen las características, que tengan las características similares, pues podrán ser revisados, y las personas que tengan la fisonomía que sea similar a la descrita por los testigos también podrán ser detenidos y auscultados, ¿no? O sea, revisados, ¿no? Físicamente, y eso sería la cuasi flagrancia. La cuasi flagrancia. La flagrancia es cuando en el momento ahí están y ahí los detienen. Así es. La cuasi flagrancia es cuando no los detienen en el momento y andan por ahí, pero se acaban de cometer el delito. Incluso hay criterios que ponen un parámetro de tiempo. En vía de huida, por ejemplo, sí, ¿verdad? Así es. Sí. Y ese parámetro de tiempo, ¿de cuánto tiempo es? Algunas horas, dependiendo de las circunstancias, porque a veces se les da persecución, se meten a una casa, claro, brincan y suceden cosas. Mientras esté en persecución, el reloj sigue corriendo, sí, o sea, ahí no hay término. Hasta que de plano se les pierde. Así es. O los detienen. La cuasi flagrancia. Cualquiera de las dos. Raúl, hay un punto interesante, porque sí, también se ha fijado que debe ser un tiempo razonable. ¿Y qué es razonable? Es exactamente un punto como el que se trata ahorita, o la cuestión interpretativa que se llegó la semana pasada en la Corte. ¿Cuál es la duda razonable? Se habló que ¿cómo se puede interpretar la razonabilidad? Enfocándonos en el caso de la cuasiflagrancia en este momento. Pues bueno, también se debe de analizar el tiempo, modo y lugar de la comisión de los hechos que se dicen son ilícitos. Porque si hay una distancia, no es lo mismo decir que los agarraron en un pueblo a que los agarraron en una carretera muy prolongada, en el cual evidentemente pues puede haber muchas paradas, pero eso no implica que se haya dejado de perseguir. Esa es la realidad, es la razonabilidad que se solicita. Pero eso es a criterio del policía, a criterio del Ministerio Público, al criterio del juzgador. ¿De quién? Hay criterios de lineamientos que dan la pauta del juzgador, lo que sigue, para poder en su momento, cuando se haya efectuado en su caso una detención, porque aquí tenemos que partir de que puede haber quien valora
si la detención fue legal. En el nuevo sistema, pues ya es el juez el que lo hace. Podrá pasar misa y esa razonabilidad la va a analizar el juzgador que tenga la audiencia de control de detención. El policía podrá decir mil cosas, pero si no se le denota la razonabilidad, ya sea del cateo en la persona, del vehículo, o en el dato, si fue cuasi flagrancia, pues evidentemente que pues no va a haber elementos para que se pueda formular una imputación en su momento, ¿no? Porque fue ilegal la detención. Entonces aquí la cuestión que nada más faltaría recalcar, la que sería cuestión recalcar es que para que uno de los parámetros del nuevo criterio es que haya una noticia criminal para que se pueda dar un caso en la flagrancia. Para que haya flagrancia debe decir el fulanito de tal con esta media afiliación, con esta vestimenta, pues se fue corriendo por esa calle. Entonces ya eso da pauta que el policía tenga un elemento objetivo, porque esa es la cuestión, que sean elementos objetivos y no subjetivos los que generen la duda. Todo cuadra bien menos el fulanito de tal, porque el nombre no lo conocen, ¿no? Del que comete el delito, ¿no? Conocen la media afiliación. La media afiliación o las características. Sí, Aquí están platicando nuestros juristas la interpretación de la Suprema Corte, al cual no estoy nada de acuerdo porque los tiempos no se dan. No considero tampoco que se dé poder o dos poderes se residan en uno. Creo que la Suprema Corte debería de fomentar el debido respeto a la ciudadanía primero y perfeccionar en la adversidad. La adversidad es de que no tenemos policías nosotros capacitados para tener un criterio amplio de que estamos hablando. ¿Qué pasaría en el ejemplo de que nos dio el doctor? Hay un robo de un banco, la media afiliación es de una persona alta, pelón y de un carro rojo que aparece más o menos también como el que maneja nuestro compañero Raúl, y va él circulando con su familia. Sabemos que los policías cómo actúan, se le van a cerrar, van a empezar a engañonar, y él con su familia, ¿sí? Porque van a ver 4 cabecitas, ¿verdad? Si no fueron 4 personas, van a ver 4 cabecitas. Esa es la adversidad con la que se le da a una policía que no está capacitada. La Comisión de Derechos Humanos nace en 1990 porque iban a parar precisamente esa autonomía que tenía en ese tiempo, se llamaba Procuraduría de Justicia. Entonces yo no creo de acuerdo en que esta ley, la Suprema Corte, llene los requisitos necesarios para implementar una parte. Dicen que la casa no se puede catear, creo que el carro es parte de la casa, y la conformación de la soberanía nacional reside en el pueblo, y la Constitución es el instrumento eficaz para superar todo tipo de esto. Y si no tenemos una policía eficaz, no vamos a tener resultados eficaces. Simple y sencillamente el abuso de los policías en decir, bueno, es que ya la Suprema Corte nos dio permiso. Raúl o Ernesto, ¿quién quiere contestar? Bueno, claro que es muy válida la inquietud de Mauricio, porque incluso algunos ministros se pronunciaron en ese sentido, que se les estaba dando, se les podía dar, no se les estaba dando, se les podía dar facultades muy amplias, discrecionales a los policías para que puedan detener a cualquier persona. Por eso se hicieron algunas aclaraciones posteriores a la resolución. Y en este sentido, esas aclaraciones precisan las circunstancias que se tienen que dar para que un policía o los policías inspeccionen a una persona o a su vehículo. Si no se dan esas circunstancias, cualquier dato de prueba que derive de una inspección de esa naturaleza será prueba ilícita.
y no podrá tomarse en cuenta en un proceso, en caso de que llegue hasta un proceso, si no se reúnen esas condiciones para que hagan una inspección. ¿Cuáles son las condiciones? Que haya cuasiflagrancia, o sea, que alguien denuncie un delito y inmediatamente antes de que escape la persona lo persigan y por allí lo inspeccionen a él, a su vehículo, y ya ahí lo que resulte, eso será tomado como un dato de prueba en un proceso. En caso de que a la persona que capturen se le considere probable responsable. Esa es una forma de inspeccionar. Otra es, aunque no haya delito, pero hay una denuncia. Tiene que haber denuncia de por medio, para que vayan y interroguen a las personas, las entrevisten, y si andan en vehículo, pues en el vehículo también se lo revisen. Y la otra es cuando tengan una investigación que no esté relacionada con una persona y en el curso de esa investigación se enteran de que probablemente participó otra persona, van y también pueden ir con esa persona, entrevistarla, y en su caso inspeccionarla. Fuera de estos tres supuestos, cualquier otra inspección a la persona y al vehículo será ilícita, será contraria a la Constitución. Otra de las maneras es el tránsito de vehículos. Cuando cometen una infracción de tránsito, pueden detener a la persona para infraccionarla, nada más le dan su infracción y punto. Pero si en ese momento el tránsito, el policía ve que probablemente se va cometiendo un ilícito, que lleve droga o armas ahí a simple vista, o que sospeche de que se está cometiendo un ilícito, puede inspeccionar a la persona o a las personas y al vehículo. Pero tiene que ser una sospecha razonable. No nada más porque va pasando una persona, se le ocurre a un policía o a unos policías que se veía el vehículo y las personas se veían sospechosas y lo paran y lo inspeccionan. Eso sí es arbitrario. Y eso es responsabilidad de quien haga esos actos. Eso ya raya en abuso de autoridad o en injerencia y de manera ilegal, inconstitucional hacia la persona, molestias hacia la persona, sin fundamento. Sí tenemos problemas con nuestros policías, que les falta preparación, desgraciadamente, y ahora se les otorgan estas atribuciones, pero no fue la Suprema Corte quien le otorgó esas atribuciones, fue el legislador en el Código. La Corte lo único que hizo fue analizar si son constitucionales o inconstitucionales, o sea, si respetan las garantías fundamentales. Entonces, lo que la Corte tomó como referencia para pronunciarse, entre otras cosas, son criterios, parámetros internacionales. Lo que está sucediendo en otros países con su seguridad pública, con su seguridad interior, se les está permitiendo a los policías que hagan este tipo de intervenciones hacia las personas y los vehículos, porque de otra manera se les restringiría demasiado, creo yo, en la persecución de los delitos. O sea, si nosotros estamos interesados en que capturen a las personas y nosotros mismos queremos que restrinjan a los policías, pues hay como una especie de contradicción ahí. Lo que sí es necesario es que se profesionalicen los policías, que respeten los derechos humanos, los derechos fundamentales de la persona, en la forma en que ellos proceden a hacer inspecciones a las personas y a los vehículos, porque pueden violar ahí en esa inspección pues derechos fundamentales, derechos a la intimidad, derechos a la persona, a la libertad de tránsito y otros, hasta la propiedad del vehículo. Entonces sí pueden cometer arbitrariedades los policías, y eso es lo que nos preocupa, que sean respetuosos de los derechos humanos en cualquier procedimiento que ellos participen. Entonces me deja a la otra pregunta. Entonces, ¿esta ley no es un instrumento eficaz para llegar a lo que se quiere llegar? Porque tenemos policías ineptos, abusivos, hay muchos crímenes que no se han investigado y no se ha llegado al arresto.
y tenemos ahí en la Suprema Corte muchas liberaciones en que se han dejado a las personas en libertad porque se ha encontrado en que en los abusos, ya sea de las confesiones o de las investigaciones, entonces esta ley para mí pues no llega al instrumento eficaz. Yo tengo que decir en este sentido que sí es eficaz. Volvemos al punto en que la ley no la hace la Suprema Corte de Justicia. El Código Nacional de Procedimientos pasó por el proceso legislativo y ahora lo que se está viendo es la cuestión de si es constitucional o no lo que viene en la ley secundaria. Y claro que sí lo es. Vamos a ver, el sistema fue aprobado, ya existe, ya es una realidad, ya no es una cuestión fáctica. Ya los policías tienen esas atribuciones y en un momento más me voy a dedicar a ver la cuestión que hablan de que los policías no son los más preparados. Primeramente vamos a ver que la ley es para todos y debe de pensarse que es de buena fe. Y es una cuestión de orden público porque sabemos también que ellos en la parte del análisis que llegaron en el estudio de la acción de inconstitucionalidad es la necesidad de ver que el artículo 21, para ser más precisos, dice y la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías. No, aquí dice, los cuales actuarán bajo las condiciones y mando que aquel en ejercicio esté en función. O sea, no es de que si quiero o no la Corte decir que no, ahí está constitucionalmente hablando y evidentemente es una realidad. Pasemos al otro punto. Espérame, antes de que pase al otro punto, Raúl. Yo observo aquí una inconsistencia respecto a la claridad de la aplicación de la ley. Tal vez para quienes estén en la Corte, los ministros, los magistrados o ustedes que están en el Poder Judicial y con la preparación académica que tienen, puedan definir y entender de manera indubitable los procesos y los procedimientos de los policías. Pero para el ciudadano común y corriente, que es neófito en la materia, es perfectamente complejo. No hay, y veo con toda claridad, que no hay una línea que delimite hasta dónde el policía está actuando de acuerdo con la ley y en qué momento empieza a ejercer una violación a la ley al hacer un abuso de autoridad. Entonces, eso sí sería sumamente importante porque no nada más nos serviría a los ciudadanos, sino también le serviría al policía, porque en un momento dado, no solamente, como ya se ha dicho, las acciones que cometa el policía en estos eventos que estén fuera de la ley, pues son nulos de pleno derecho, no sirven para aportar en un juicio, pero sí causan toda una serie de inconvenientes y de molestias a las que no se tiene que someter el ciudadano, que es perfectamente inocente. Más ahora que el sistema ha pasado de inquisitivo a acusatorio, en donde la presunción de inocencia es la base fundamental de este nuevo sistema. Entonces, si todos somos inocentes hasta que no se nos pruebe que somos culpables, deberíamos entonces de tener de forma razonable un conocimiento preciso de hasta dónde puede actuar el policía y hasta dónde el ciudadano se puede oponer o se puede defender ante un abuso de autoridad. Raúl. Obviamente, volvemos a la cuestión de la aplicación. Sí, son actos de molestia momentáneos que se generan, pero hay una necesidad para ello que es la prevención de un delito, la investigación. No podemos partir también de que entonces, pues bajo la premisa de que porque los policías son malos, son crueles, son abusivos, pues mejor no haya policías, ¿no? Digo, es muy importante sí es muy importante la profesionalización. Que haya buenos policías, ¿no? Hay medios por los cuales el policía tiene un protocolo de acercamiento hacia la ciudadanía. Sí se les enseña, hay institutos policíacos en cada estado. Hay institutos de sensibilización de derechos humanos que tal vez no, en la realidad, no es aplicable al 100% porque conocemos que la cuestión de corrupción inclusive es endémica. Pues bueno, tendremos que darnos cuenta que ya es algo que va a tener que irse ajustando con el pasar del tiempo, pero que son cambios que se tienen que dar. Como ciudadano deben de saber, nuestros escuchas, que el rector del proceso es el juez.
no se pongan a pelear con el policía porque posiblemente tampoco conozca cómo es el proceso. Entonces, si ustedes están siendo molestados, como en el caso de Mauricio, que fuera en el vehículo o alguien fuera en el vehículo porque entendí la referencia, vamos a hacer el caso. Pues bueno, si yo me pongo a discutir con él, me estoy oponiendo a una facultad que él tiene, discrecional. Ok, caballero, si usted considera que yo soy, tiene que demostrarlo con hechos. Y si no, bueno, yo demostraré que usted obró mal. Y al obró mal, yo le puedo dar un procedimiento administrativo. Y usted tiene un jefe. Y sí existen esos métodos de defensa por parte de la ciudadanía. Si no se cumplen con los protocolos de acercamiento de actuación o de acercamiento de primer interviniente, como también se le llama. Hay que saber que los lineamientos son complejos, pero existen. Todo está ahí, inclusive en la resolución se manejan cómo debe de manejarse la duda razonable. Insisto, no es una cuestión de que se maneje al arbitrio del policía. Debe de haber datos objetivos que analizará el juez de control en la audiencia de control de detención. Eso es lo que va a pasar en su momento. Si no se demuestra que se sobresalió o que hubo una identificación por parte de un tercero que lo vio, pues evidentemente esa persona no podrá ser molestado más allá de esa detención. Molestias, claro, pero también hay que ver que la persecución del delito lo ameriten en los tiempos. Y es lo que se debe de dar. Ponerse a discutir con un policía, evitarse a la molestia que constitucionalmente se está dando cuenta. Ya, si lo es, pues evidentemente que genera un problema mayor que entenderse con el que se debe de, ¿no? Es un criterio que por lo que puede resultar a su momento ajustable. Pero sobre el mismo tema, Ernesto. Y ahorita sí, está bien. Yo, en la academia, aquí cuando nos invitan a participar en estos programas, lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, tenemos una constitución modelo en el mundo, tenemos leyes buenas. Esta es una ley, como dice Raúl, efectiva, siempre y cuando los operadores jurídicos, empezando por los policías, estén capacitados, sean sensibles a los derechos humanos de las personas, y apliquen los protocolos, porque tienen protocolos de acercamiento. En este caso, con la nueva resolución de la Suprema Corte, espero que los jefes policíacos inmediatamente implementen un nuevo protocolo, porque aquí ya la Corte está dando lineamientos y está diciendo, fuera de estas condiciones, fuera de estas circunstancias, cualquier intervención será ilícita. Y entonces, si hacen intervenciones arbitrarias, los policías estarán incurriendo en responsabilidad administrativa o tal vez en responsabilidad penal. Por eso a ellos también les urge enterarse de todo esto y saber aplicar los protocolos que derivan de la ley y la ley de la Constitución, aplicarlos como debe ser, empezando con la policía, el Ministerio Público, los jueces, todos en sus ámbitos de atribuciones, de competencias, ser personas preparadas y que sepan lo que están haciendo, porque si no vamos a tener bonitas leyes, pero en su aplicación es donde nos falla México, es donde nos falla la aplicación de las leyes. Mauricio. Exactamente, la Constitución dice que debe responder a los retos en cada etapa e historia que nos enfrenta. En este tiempo, en este momento, no está respondiendo a la etapa en que debemos, en la que se debe de salir esta ley, por la cuestión de que no tenemos los policías. O sea, primero la Suprema Corte debería, yo creo, haber atendido, demandado y cerciorado de que tenemos los policías adecuados como son en otras partes del mundo, porque aquí no nomás es la molestia, lo que puede pasar es el deceso de una persona inocente, y lo hemos visto en otros años, en los retenes que son ilegales, que porque una persona no
vio adecuadamente, porque no se ponen los señalamientos que se deben de poner con anterioridad donde se acerca a un retén, pues se pasaron porque no sabían que era un retén y le dispararon. Simplemente no supieron si eran delincuentes, no eran delincuentes, porque no se detuvo en el retén y hubo un deceso. Y esto puede repetirse otra vez. No hay nadie que nos pueda decir que no se puede. Para mí no responde a los retos de esta etapa o esta parte de la historia, esta ley en que está en contra de los derechos humanos. Y habías dicho que ¿quién también, Raúl? Había apelado derechos humanos la Comisión Nacional. El Instituto de Acceso a Información. De Información, en la cual yo estoy de acuerdo con ellos, porque no responde a los retos, los policías, los criterios que deben de tener. Y sin en cambio, si nos vamos al artículo 14 y 16, que toda posesión, derechos o propiedades tiene que salir una orden de juez, pues el juez sí tiene el criterio necesario. Si los policías hicieron las investigaciones necesarias y entregárselas a un juez, pues es librar la orden y no darle ahorita un poder al cual pues no está capacitado. Habíamos hablado ya aquí en otros programas de que cuando se tomó la decisión de iniciar este nuevo sistema penal acusatorio, se les dio a los gobernadores de los estados, que son quienes manejan a las policías, no la Suprema Corte de Justicia, suficiente presupuesto y 8 años de tiempo para que prepararan a las policías. Y el presupuesto lo aplicaron en otras cosas y a las policías las dejaron en peores circunstancias. Y eso es lo que estamos viviendo ahora los ciudadanos. Es una carencia, pero no es una carencia de la Corte, sino es una carencia de los ejecutivos de los estados. Yo quisiera, por otro lado, llamar la atención a algunos factores que suceden en las calles cuando nosotros vamos transitando. En primer lugar, no tenemos ninguna certeza de que el policía que nos vaya a detener es un policía real o es un policía ficticio. Y bueno, no quiero con esto hacer uso de la imaginación, simplemente referirme al caso del hijo del señor Martí cuando fue secuestrado. Pues él se detuvo porque pensó que era un retén de policías y quienes estaban ahí pues no eran policías, pero tenían un disfraz de policías. Entonces no tenemos absolutamente ni siquiera la certeza de que quienes nos vayan a detener en nuestro deambular, en nuestro tránsito por el territorio mexicano, sean policías. Y segundo, hablamos de protocolos, y los protocolos que existen en algunos casos hablan de los procedimientos para esa aproximación a la que ustedes han hecho mención. Y básicamente el principal en todos los casos es la identificación del policía. El policía debe de llegar y decir quién es. Soy fulano de tal, este es mi número de placa y ahora sí lo detengo a usted por esto. Ese es el procedimiento, ese es lo más elemental de todo protocolo, pero no lo hacen. Y no lo hacen ¿por qué? Porque se escudan en el anonimato. ¿Cómo voy a ejercer yo acción administrativa en contra de un abuso de autoridad de un policía o una acción penal en contra de un policía si no sé ni siquiera cómo se llama el policía? Y entre ellos se van a ocultar uno al otro. Entonces no hay un rostro, no hay un número, no hay una placa, no hay un nombre, no hay a quien poderle demandar que cumpla con su cometido como policía. ¿Qué hay que decir al respecto? Déjeme aumentar también ahí de lo que acaba de decir usted de lo de Martí. Yo voy a aumentar de las policías federales clonadas y policías que semejaban en que iban a un operativo en ciertas colonias de México y todos los vecinos pues decían, bueno, es que están cateando aquella casa, y no la estaban cateando, la estaban robando. En una de ellas pues le robaron al conductor del canal, cuando era el canal 13, ahora es canal 1, de la Torre. Entonces no estamos hablando no de la policía, su uniforme, sino hasta de patrullas clonadas, sí, donde semejaban
que estaban haciendo un operativo en una casa y lo que estaban haciendo, estaban robando. Entonces estamos fomentando, ahora sí, pues la desbandada de un aumento de arbitrariedades que se pueden dar, ¿no? Y esto, digo, no responde a los retos que en cada etapa de la historia enfrenta la ley que se acaba de dar. Bueno, yo quiero empezar nada más con dar un dato último respecto a lo del mandato judicial, porque, bueno, también se analizó, fue analizado en esta acción de inconstitucionalidad y vamos a ver, les quiero yo hacer una pregunta. Hablando de eficiencia o eficacia, ¿usted cree que si uno en el momento le están diciendo por allá, fulanito de tal, pues me acaba de robar, voy a ir a pedir una orden en ese momento para poderle aplicar un auscultamiento o hacer una investigación? Flagrancia o cuasiflagrancia, ¿no? O si nos dijeron de que nos enteramos o vimos un acto para ver un vehículo porque tuvimos un objeto razonado que podría ser un detector de metal o de pólvora, un agente canino, por ejemplo, podría ser un elemento objetivo, pero no voy a tener que ir a pedir, eso sería eficiente, tener que ir a pedir un mandato judicial, eso resulta inverosímil, totalmente impensable. Ahora sí me quiero pasar al otro punto respecto a la cuestión de los policías reales y los policías ficticios. Estamos hablando de un problema muy severo que es un problema social. Grupos delictivos que se disfrazan de policías y que su modus operandi es actuar como tales y que también, pues bueno, para cometer actos ilícitos. Bueno, pues debe de haber un proyecto, esa es una cuestión de política criminal por parte de los estados para erradicar el problema, pero que nada tiene que ver si es constitucional o no su acercamiento. Volvemos al punto. Tiene razón, un policía que sí sea policía cumple con su estratagema, como yo en la vida práctica me ha pasado, que me han pedido una revisión, que tal vez sea legal o ilegal, pero yo no, con el afán de saber que no tengo nada que deba, pues me hacen mi revisión y en 3 minutos terminaron de hacerle y yo me estoy retirando. Entonces, yo insisto, ya veamos la cuestión práctica, que cuestión distinta que podría ser que me ponga en un plan altanero. Pero no hay identificación del policía, ¿verdad? No hubo. Tal vez sí tienen su número de placa que puedo ver también a la vista o su número que está rotulado en el vehículo y que puedo yo con toda la facilidad tomar alguna fotografía. A eso iba yo, porque a los ciudadanos que han tomado fotografías, a los actos que se hacen en la vía pública con la policía o sin ella, no falta el policía arbitrario, prepotente, que diga usted no me puede filmar. Y aquí sería muy bueno dejar en claro, si es un acto que está cometiendo un servidor público, pagado por el ciudadano, y además se está realizando en la vía pública, ¿tenemos el derecho o no tenemos el derecho de poder filmarlo? Claro, y de hecho por también, y claro que sí lo tenemos, tan es así que hasta se debe de aplaudir a un ciudadano que se involucre en ver cuáles son policías buenos también. Policías que están cumpliendo con su trabajo no debería de afectarles, pero es ese temor de ambas partes que ha generado a un conflicto ciudadano-policía, que no debería de haber, pero que las cuestiones históricas han aparejado un resentimiento mutuo de que se repelen. Yo en mi función de servidor público y yo como supuestamente ciudadano o como ciudadano, en el cual, pues bueno, no podemos grabarnos. Yo he visto en las redes sociales videos de personas que graban al policía y pues al fin y al cabo el policía cumple con lo suyo. Pero, por ejemplo, también vamos por el otro supuesto, el policía o el militar o la autoridad que graba, el ciudadano dice, a mí no me puedes grabar. Pues yo creo que ambos deben de proteger sus dichos, ¿no? Y un medio electrónico de grabación es muy útil. El ciudadano tiene todo, la autoridad, no hay una limitante, no hay una situación en la cual se le pueda decir, no grabes. ¿En el nuevo sistema el video se considera prueba plena? No, nunca lo ha sido, son indicios en el nuevo sistema. Ya deberá ser, para que tenga un valor mayor, como ya un dato, como una prueba como tal, debe de ser totalmente corroborado con otros medios de prueba, que incluyen entrevistas, que incluyen dictámenes, que validez de la misma,
O sea, eso es lo que hace que el indicio se convierta ya en un dato o en una prueba ya como tal. Las periciales y las testimoniales. Entonces, eso es lo que le da la validez al mismo, a la misma grabación. Hay que pensar en ello. Pregunta, Mauricio. Yo preguntaría, sí, sigo con la misma pregunta que hizo el doctor Mayagoitia hace rato, en que cambió el sistema, de que ahora pues somos inocentes, ¿no? Entonces, pues no fomentamos el debido respeto, ya todos somos culpables en este tipo de situación donde se nos puede detener, donde se nos puede registrar y donde no hay una investigación. No detener, solo registrar. Bueno, detener en el momento, detener el tránsito de vehículo a uno en esa cuestión, pues no se está fomentando el debido respeto a la ciudadanía. Ahora, en que ya te paren y que porque esto, entonces debe de haber una investigación, y si no lo hay, pues no están capacitados los policías. Eso es lo que preguntó el doctor Mayagoiti, no contesté, no escuché la respuesta en que hoy la presunción de inocencia. Doctor. Bueno, la presunción de inocencia ya estaba implícita en diferentes preceptos constitucionales. La Suprema Corte hizo un análisis alrededor de, no recuerdo el año exacto, 2009, 2010. Desde 1917 ya estaba la presunción de inocencia, solo que curiosamente no lo sabíamos, ni los operadores jurídicos, ni menos los ciudadanos comunes. O sea, ¿qué significa esto? Que el nuevo cambio, antes proceso mixto, primero fue el inquisitivo y luego el mixto, el que tuvimos de 1917 al 2008, que se reformó la Constitución, con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, cambió de sistema mixto a sistema acusatorio. Hay cambios, es un nuevo paradigma, o sea, es un cambio de actitud de los operadores jurídicos. Antes, los datos que recogía el Ministerio Público, armaba su expediente y lo presentaba ante el juez, eso ya era prueba plena. Ahora lo que recaban ellos son datos, nada más, son datos que recaban en la investigación. Esos datos que recaban en la investigación, entre otros, precisamente es lo que acaba de pronunciarse, sobre lo que se acaba de pronunciar la Suprema Corte. En la investigación de delitos, solo en la investigación de delitos, que se den los supuestos de la flagrancia, cuasiflagrancia o denuncia ciudadana de víctimas, ofendidos o de otras personas que se cometió un delito, ahí van los policías con los datos que les den las personas, y solo cuando tengan sospecha fundada, esto es muy importante, y van a empezar a surgir los criterios jurisprudenciales más adelante en la actuación de los policías y la impugnación de los ciudadanos en determinados hechos que lleguen a ocurrir, y se le tiene que dar una interpretación jurisprudencial a ese concepto que es nuevo. Bueno, ya viene en el código, pero es reciente la interpretación de la Suprema Corte. Solo cuando haya sospecha fundada. El policía tiene que acreditar que inspeccionó a una persona en su vehículo o en su persona, la registró porque tenía sospecha fundada de que cometió o participó en un ilícito. Si no demuestra eso el policía, los datos que recabe y se los lleva al Ministerio Público, que es el primer filtro, el Ministerio Público es el especialista que dirá si esos datos los lleva ante un juez o él mismo los desecha y dice, no, eso no me sirve. El Ministerio Público tiene la capacidad, la preparación suficiente para analizar los datos que le lleve el policía en su investigación y el Ministerio Público como filtro, antes de llevárselos al juez, el Ministerio Público tiene la capacidad para desecharlos o agregarlos a su carpeta de investigación. Nuestro sistema penal acusatorio ya se había implementado en otros países. Deriva del common law, de un sistema jurídico, del sistema jurídico inglés que no se utilizaba acá en los países latinoamericanos. Teníamos otro sistema continental europeo.
llamado civil law, derivado del derecho romano. Ahí tiene su origen. Entonces, ¿cómo actúan los policías en el sistema inglés, de justicia inglés? Si ustedes ven las películas o las series estas que pasan en televisión, sobre todo películas norteamericanas o algunas inglesas, nos damos cuenta cómo actúan los policías. Ellos se ve que son profesionales casi al 100%, muy rara vez cuando quieren cometer alguna irregularidad, porque tienen un sistema de control interno que se llama asuntos internos. Tienen una contraloría interna, un control interno que si cometen errores, algún error los sancionan administrativamente o también penalmente. El Ministerio Público los tiene muy supervisados, no permite que cometan irregularidades y en realidad no las cometen. Incluso se dan casos en que ellos ya sospechan que una persona es responsable de un delito y no van ni la detienen, ni la traen, ni tampoco la expulgan, ni nada. Simplemente van haciendo sus investigaciones de manera profesional, le dan seguimiento, lo interrogan, incluso lo llevan ante el fiscal. Ahí lo interrogan y si ya van a profundizar en la interrogación, le traen un abogado o que tenga un abogado y si no van a citar abogado, nada más quieren saber si él conoce datos o todo, aunque sea sospechoso, pero si no lo van a interrogar con cierta profundidad, no es necesario que traiga abogado, pero ya cuando ya alcanza el grado de que tienen una sospecha razonable, entonces ya le traen a un abogado. Eso deberían de verlo nuestros policías, esas series, porque así es como deben de actuar. Así es como deben de actuar. Ese es el sistema que tienen allá. Aquí en México es nuevo el sistema. Bueno, desde 2008 debieron haber capacitado a nuestros policías. Desde 2008 para acá. Unas entidades federativas empezaron antes. Sí. Nuevo León, Sí. Durango, el Estado de México, Morelos, Oaxaca, entre otras. Empezaron antes, incluso. Bueno, Nuevo León y Durango, al parecer, antes de la reforma de 2008. 2 o 3. En el sistema de justicia. Cambiaron el sistema. Como una especie de experimentación. De experimentación. Sí. Pero acaba de decirnos el doctor Mayagoitia que el recurso para la capacitación de los policías que deberían de estar ya capacitados y entender, pues lo desviaron. No solo eso, Mauricio, sino que se les dieron recursos para la construcción de los nuevos edificios en donde se pudiesen llevar a cabo los juicios orales, y no se construyeron, desviaron los recursos y andan a las carreras construyéndolos ahora. O sea, allí sí es muy importante hacer el señalamiento, porque la corrupción somos todos. Si no señalamos, o sea, estamos haciendo al vapor la situación. Se les dio 8 años, 8 años. De 2008 a 2016. Y presupuesto. Y la mayoría de las entidades federativas lo hicieron. Empezaron a hacerlo los últimos meses, ya cuando se les iban a acabar los 8 años. Así es. Cuando debieron empezar, el primer día que entró en vigor la Constitución, la nueva reforma del nuevo sistema de justicia penal, debieron empezar en 2008 y tenían 8 años para ir implementándolo. Ahorita estuviéramos hablando ya de 8 años de experiencia de los policías, pero lo hicieron los últimos años, o sea que lo vinieron haciendo los últimos meses de 2016. Ahora, ¿cómo podemos creer de que el policía, si eso no se sanciona o no se sancionó en su momento, como lo estamos diciendo, y no nosotros, sino también en otros noticieros se dice que ahora todo se está haciendo al vapor, que no cumplieron los gobernadores, los poderes, no se sanciona por no tener eso? ¿Cómo vamos a creer que se va a sancionar un policía porque pues ya detuvo una persona y lo incriminó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque si nos vamos a antecedentes, y ustedes saben que la Suprema Corte han liberado a muchas personas por secuestro, por cuestión de drogas o por otras cosas, las han liberado, porque al último pues no tienen los elementos necesarios en el amparo. Bueno, yo quisiera primeramente terminar en 1 minuto. ¿Cuál es la presunción de inocencia y que no tiene realmente una relación?
La presunción de inocencia es un derecho de seguridad jurídica, ¿ok? Entonces, vamos a partir de eso. Entonces, dentro de cuando ya se te está acusando, se formuló imputación contra ti por la posible comisión de un delito, entonces sí se te debe de tratar como inocente, hasta que se demuestre lo contrario. Pero si tú eres un ciudadano y vas pasando por la calle y se te señalan, la presunción de inocencia no tiene esa afectación hasta que se te incrimine. Claro. Vamos dividiendo las cosas. O sea, es derecho de seguridad jurídica cuando ya se te dio. Quiero entender creo que así va la diferencia, que es lo que el doctor anda buscando. Y ahora, bueno, ¿qué es lo que procedería en estos momentos respecto a si ya se determinó que hubo actos de corrupción, porque volvemos al punto que es endémica, y se gastó el presupuesto? Pues es hacerlo, es seguir para adelante, es irse ajustando, es creer en el sistema que se va a ir automejorando. Les voy a poner un ejemplo claro. Chihuahua falló al inicio, fue uno de los primeros en entrar al nuevo sistema, y fue muy criticado, pero veamos un Chihuahua en estos momentos. Veamos un Estado de México en estos momentos. Evidentemente es ya un poco más de tiempo que llevan en la aplicación necesita la ciudadanía el saber que existen mecanismos de defensa en contra de los policías que en su momento incumplan con el protocolo de actuación, que no se dé el acercamiento como debe de. Es necesario que se sepa que evidentemente tienen que demostrar dentro de un proceso que son culpables ustedes, que como indiciados se les está señalando por algunos actos ilícitos. Es muy importante que la ciudadanía sepa que si no lo demuestra, evidentemente debe ser una sentencia absolutoria, ¿no? Pero bueno, son principios básicos que quería separar. Yo te voy a hacer una pregunta. La mayoría de las sentencias condenatorias se llevan por confesiones, no por investigaciones. Ya no. Bueno, la mayoría. Si yo voy a poner un ejemplo que pasó en Canadá, estaba yo viviendo allá, en una esquina, va caminando un ciudadano y al encontrarse ahí en la esquina cae una persona en sus brazos que llevaba atravesado un cuchillo, herido, y cae, y por supuesto en los gritos y en eso, pues llamaron a 911, llega la policía a la dirección que estaban correspondiendo y ven a esta persona, a este ciudadano, que le cayó el cuerpo ya, ya que había caminado y cae el cuerpo, todavía lo ve lastimado y le saca el cuchillo, porque pues no es doctor, no es nada, y es lo que creía que le estaba lastimando, ignorantemente saca el cuchillo. Tiene unos policías que lo agarran con el cuerpo del delito, con el arma del delito, y con los güeyes en el arma. Y con los güeyes ahí en el arma. ¿Cuál sería la investigación tanto del juez como de los policías? Porque pues lo van a agarrar, lo van a llevar, y si pasa aquí en México, ¡pum!, sentencia. Tiene que haber una motivación. Exacto. Eso es lo que pasó en Canadá, en que llegaron. ¿Cuál era el motivo? Era una persona que trabajaba, que no tenía antecedentes penales, que tenía una economía estable y que no tenía ninguna relación con la persona. Y quedó, ahí es donde se ve pues una profesionalización, tanto de policías como de jueces. Yo estoy seguro que si pasara aquí en México, lo sentencia. A ver, nos va a platicar Ernesto algo similar. Sí, aquí en México le pasó a un amigo mío, éramos adolescentes, bueno, ya casi cumpliendo los 19 años. De acuerdo a la Convención del Niño, se ha determinado que somos niños hasta que cumplimos 18 años, seguimos siendo niños,
no manejan la etapa de la adolescencia. Y de la pubertad. Exactamente. Entonces, éramos jóvenes de 17, 18 años y a un amigo le pasó eso aquí en México. Estaba con su novia y unos pandilleros allá en otra cuadra, al otro lado, se andaban peleando, uno saca el cuchillo, se lo enterra el otro, huye el que se lo enterró y se escuchó el griterío y fue mi amigo con su novia a ver, y se le ocurrió hacer eso, abrazarlo y tratar de ayudarle y toda la gente de la colonia que quería mucho a ese muchacho al que le cargaban el cuchillo, lo vio a él y todos lo culparon a él. ¿Qué fue? O sea, fue él y de ahí no se movieron y claro, siguió un proceso y lo sentenciaron y purgó la condena por homicidio. Porque no tenemos pues policía científica, no tenemos laboratorios, no tenemos esa cultura de la investigación, y desgraciadamente en estos casos también se involucra a profesionistas de la administración de justicia, jueces, magistrados, y pues así son las cosas. Entonces, por eso digo yo, tenemos leyes bonitas, pero los operadores, en la aplicación, ahí es donde hemos fallado en México, en la aplicación de la ley. Si se aplicara tal cual están, estuvieron viviendo en otro mundo, sería otro mundo el nuestro. Si hemos hablado de que los policías deben de tener un protocolo de aproximación y el ciudadano debe de entender que ese protocolo, o debe de reclamar la aplicación de ese protocolo como su derecho, ¿qué no sería práctico la elaboración de un folleto en donde el ciudadano lo tenga en la mano y sepa cuáles son sus obligaciones ante una situación de la aproximación de un policía para una revisión, y que el policía lo conozca también para que sepa lo que tiene que hacer, que los dos tengan el mismo folleto en la mano y hablen el mismo idioma y cada quien cumpla con lo que tiene que cumplir, y con eso vamos a evitar muchísimos problemas? ¿Por qué no se difunde la cultura jurídica? ¿Por qué tanto hermetismo? ¿Por qué como si fuese propiedad de un clan, de una secta secreta? Todo lo que tiene que ver con lo jurídico se conserva entre lo policíaco, lo administrativo y jurídico, y al ciudadano se le deja inerme, neófito y padeciendo, por desgracia, todos las acciones de los malos policías. Yo nada más quería aclarar un punto respecto a que no es el juez el que se llega, como señalaba Mauricio, de las pruebas. Estamos aquí evidentemente que está uno de los principios nuevos del nuevo sistema, es la contradicción. O sea, aquí tenemos que ver que quien tiene que ofrecer las pruebas también de inocencia es el inculpado, ¿eh? Unos van a ofertar unas, que es las de culpa, las de cargo, el otro también tiene que ofertar las que le favorezcan a su dicho. ¿Por qué? Porque ya hay una igualdad de partes. El juez es el único rector del proceso, pero no tiene él que llegar más allá, salvo aquellas que sí, por ejemplo, en actos de tortura, como se comentaba, la prueba del protocolo de Estambul, ¿no? Porque esa es una cuestión donde ya existe una vulneración como tal, sí se tiene que solicitar. Pero aquí hay que demostrar las dos. Aquí en el sistema es demostrar, tanto la fiscalía va a decir, él fue, mediante estas pruebas, como yo voy a decir, no, yo no fui, y presento estas otras, y ya se ponderará si es hecho, si es o no fue el caso. Evidentemente, pues que se puede demostrar, hay que saberlas demostrar. Como dicen, el operador como defensor también tiene que hacer su trabajo. Y si todos hacen su trabajo, el sistema así funciona, porque ya deja de ser una cuestión teórica, una cuestión práctica. Mientras no se den las situaciones de esa manera, pues evidentemente no. El otro punto que manejó respecto a la publicidad es importantísimo. Creo que la mejor forma en la cual se va la ciudadanía y los policías y todos aquellos profesionales y no profesionales de la cuestión jurídica y del nuevo sistema se van a poder allegar.
Y yo sé que la Corte tiene instituciones especiales de difusión a nivel nacional, donde se implantan cursos, donde se implantan publicaciones, donde se lleva a cabo en las escuelas sobre cuestiones de derechos humanos. Deberían de enfocarse también, por ejemplo, en la cuestión de señalarles a la sociedad en general, no solamente los derechos humanos, sino también la cuestión de la legalidad, ¿no? En este caso, qué hacer y cómo actuar en un proceso cuando cuando uno es investigado, o cuando uno fue o cuando alguien fue víctima o acusado o inculpado, o en su momento testigo inclusive de un hecho delictivo, ¿no? En cuanto a la difusión, esto es muy importante porque sería la base de un verdadero cambio cultural, de respeto por los derechos fundamentales, por la vida, por la libertad, por la dignidad. Empezar desde los niños, en todo el país, que sea obligatorio que los maestros tomen cursos de derechos humanos, tomen cursos de derechos fundamentales y se preocupen más por enseñar esto a los niños desde kinder hasta universidad. Se preocupen más por enseñar esto jugando, tampoco con una teoría de que van a estudiar a los filósofos y estas cosas, pero es sencillo irles enseñando derechos humanos, derechos fundamentales, que sea obligatorio, y tomar cursos los maestros y también a los niños irles enseñando todo esto. Todos los días, temas nuevos y ya luego a leer, a escribir y todo eso sería fundamental. En otros países le dan más prioridad a ciertas edades, le dan prioridad a inculcar los valores de la nación a los niños, valores buenos de respeto a lo que acabo de mencionar, a los derechos fundamentales, a la vida, a la libertad, a la dignidad del ser humano, y ya a cierta edad les empiecen ya a enseñar otras cosas más. Sería el regreso de las clases de civismo que fueron eliminadas de nuestro sistema educativo, del nuevo sistema educativo mexicano. Perdón, sí. Sería el regreso a eso. Sí. Si no se hace esto, si no se implementa esto, vamos a estar por los siglos de los siglos dándole vueltas al asunto, porque ya se perdieron los valores. Tenemos que recuperarlos. Y estoy hablando que después de que se decrete que es obligatorio y que se prepare a los profesores en esto, en que enseñen muchos valores, vamos a hablar de unas 2 o 3 décadas. Una generación. Para ver los resultados. Sí, efectivamente. Yo voy a comentar. Nada más déjame terminar sobre el civismo. Recuerdo que cuando nosotros estuvimos en el aula como alumnos, pues no solamente llevamos civismo, ¿no? Yo recuerdo que en la preparatoria nos daban introducción al derecho positivo mexicano, que bueno, ya era verdaderamente importante porque nos ponían a reflexionar sobre lo que era una ley, cómo se aplica la ley y cómo debe de responder el ciudadano ante la ley. Esto es lo elemental, es lo básico. En aquel entonces, hace 50 años, el conocer esto era fundamental para normar nuestra conducta de ser como seres humanos. Ahora que no existe, pues simplemente los muchachos crecen como tribus salvajes del África, ¿verdad? Sin mayor ordenamiento y sin mayor limitante que sus propios pensamientos. Mauricio, perdón. Sí, yo nomás quería decir algo que siempre usted dice, doctor, que nadie tiene la verdad absoluta, ¿sí? Y no creo que también los jueces tengan veredictos absolutos. Entonces, aquí sería el por qué si andamos tan mal, no se hacen los jurados como en otras partes. Si queremos copiar lo que hacen Estados Unidos, pero en lo negativo, ¿por qué también no vemos lo positivo y ponemos jurados en casos pues muy, muy fuertes o muy delicados, donde sea el pueblo el que decida? Porque es lo que dice la Constitución, la confianza reside
en el pueblo, no lo estoy diciendo yo, ¿sí? Entonces, ¿por qué no fomentamos este debido respeto? Lo que mismo dice la Constitución, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué tendremos que confiar en un juez que tal vez haya inobservancias, inexacta aplicación, ¿sí?, de la ley? Porque se da. Porque es lo que tenemos en nuestro sistema penal, porque no hay otra manera de hacerlo, porque es lo que está aprobado por el legislativo y porque es lo que priva ahora en nuestra sociedad. Esa es la razón. Entonces, estamos en un país con malos gobernantes. Estamos en un país que evoluciona, ¿no? Como todas las hemos evolucionado. Como la tortuga. Pues no necesariamente, porque evolucionar como la liebre tampoco es bueno, porque no se evoluciona a profundidad. Bueno, vamos a terminar nuestro programa. Yo quisiera que ustedes, cada uno de ustedes nos diera una síntesis, una conclusión final, por favor. Ernesto, sí, por favor. Bueno, pues tocamos los temas, las circunstancias que rodean a este nuevo criterio de la Suprema Corte que interpretó algunos preceptos del nuevo Código de Procedimientos Penales. Entre otros, quiero recordar cuáles son los supuestos para que al público le quede más o menos claro. Solo pueden inspeccionar a las personas cuando se esté cometiendo un delito o inmediatamente se haya cometido. Los policías deben contar con las características de la persona o las personas y del vehículo o de los vehículos para que, siguiendo esas características, inmediatamente de la comisión de un delito, puedan detenerlos e inspeccionarlos, únicamente para inspeccionarlos. Solo si encuentran ahí el objeto o los objetos del delito, solo podrán ya detenerlos y consignarlos, pero para efectos de inspeccionar pueden detenerlos, realizar la inspección. Si no son ellos, no encuentran nada, pues tendrán que dejarlos ir. Esos son los supuestos. Otro supuesto es cuando se cometió un delito, pero ya tiene tiempo, no hay flagrancia ni cuasi flagrancia, ya tiene tiempo que se cometió un delito, porque a veces no se denuncian inmediatamente, tardan 2 días, 3 días, una semana, un mes, hasta un año o más. Se denuncian, entonces ya con todas las características que del denunciante, los policías emprenderán la investigación. Si hay personas que ellos tienen una sospecha fundada de que pudieron haber participado, pues irán se le llama entrevistarlos, ni siquiera se llama interrogarlos. Ya en el interrogatorio ya es cuando ya no tienen duda de que fueron ellos y es cuando ya les ponen un defensor. Pero mientras exista sospecha fundada, irán y platicarán con ellos y preguntarán dónde estabas tal día, tal hora y cosas así, ¿no? Y si es necesario, pues también alguna inspección. Siempre bajo la responsabilidad del policía de que no se extralimite en las facultades estas de inspeccionar. Y el otro punto donde pueden hacer la inspección es cuando ya están llevando a cabo una investigación y dentro de esa investigación surgen indicios de que cierta persona participó, que lo detectan ellos, pueden ir y también entrevistar a la persona, y si resulta necesario pues hacer una inspección. Pueden traer ahí indicios todavía en su auto de la comisión del delito, si fue un accidente, un choque, o si fue cualquier delito, dependiendo de las características del delito. Si piensa fundadamente el policía que podrá encontrar indicios adentro del vehículo, pues podrá pedirle de favor, siempre como bien recordó aquí el doctor Mayagüeltia, siempre identificándose primero. O sea, ese es el protocolo de acercamiento, que el ciudadano deje de tener temor a los policías, deje de tener temor por el solo hecho de que se les está acercando, sino, sí, a ver de qué se trata, pues vienes a esto, sí, puedes revisarlo, como dice también Raúl, el que nada debe, pues nada debe temer, y que lo revisen y todo está en orden, bueno, ya pasa.
Esos son los 3 supuestos que se trataron en esta interpretación que hizo la Corte. Esos son los 4 incluyendo la flagrancia, porque a veces se habla de flagrancia cuando en realidad no fue flagrancia, fue cuasi flagrancia, y a veces lo manejan como flagrancia. Ahí hay un trecho discrecional que se presta a la interpretación. Entonces, en estos, solamente bajo estas circunstancias, los policías pueden ir e inspeccionar personas o vehículos. Nunca a domicilio, todavía debe ser por mandato judicial un domicilio. Y otro punto, pues nada más, la misma Corte dijo, fuera de estos supuestos, la inspección será ilícita. Y incluso con responsabilidad administrativa o penal para quien se extralimite esas facultades. Por eso la importancia de que los policías, sobre todo los jefes policíacos, tengan protocolos y se los den a conocer a los policías continuamente, estarlos preparando continuamente, porque el derecho, las leyes, es una situación cambiante. Sí, surgen nuevas leyes, surgen nuevas interpretaciones, surgen nuevos hechos que hay que regular, y todo siempre, en el derecho todo está en movimiento y se requiere estar siempre actualizado, porque si no, los operadores jurídicos no podrán funcionar como deben ser. Gracias, Ernesto. Raúl. Pues bueno, y con independencia y ahondando más a lo señalado acá por el compañero Ernesto, hay que recalcar que no hay duda razonable en retenes, simplemente en los casos mencionados, que exista una flagrancia, cuasi flagrancia, o que haya una investigación abierta. Pero si en un retén llegan y quieren justificar bajo la duda razonable, no existe. De cualquier forma. Sería abuso de autoridad. Eso ya sería abuso de autoridad, y voy a dar otros principios. Sí. Otro punto que no pudimos abordar de forma concienzuda, pero también se trató, fue el uso de la fuerza pública. Sí. Está legitimada, no se arriesguen, mejor, como se dice, tomen mejor datos de prueba, vean al policía, o si hay duda o no hay una identificación, tomen número de patrulla, tomen fotos, tomen grabaciones, tomen todo el entorno, donde fue, el tiempo, la hora, el lugar donde fue todo esto sucedió. Eso en un momento futuro les va a servir, pero no traten tampoco de utilizar violencia, porque pueden recibirla. Entonces, ya en el peor de los casos, mi recomendación es que se llegue al juez de control para que pueda usted exteriorizar toda aquella duda o plasmar todo lo que haya percibido, si a su criterio fue una detención ilegal, que puede darse. Aún el sistema no es muy imperfecto, como o una revisión ilegal, ¿no? O una revisión ilegal. Entonces, el policía no va a ceder ante que se lo señale. El policía lo va a hacer quiera o no quiera, y puede agredirlos, puede lastimarlos, puede mejor, como bien dice el compañero Mauricio, mejor, como todavía sigue imperfecto este sistema, apenas lleva en su aplicación muy poco tiempo, es mejor ser cautelosos, cuidadosos, si se puede, mejor mediante una buena comunicación con el policía, que sustente su dicho, se identifique, y si no debe, y como se comenta, si nada debe, nada teme. Preocúpese si trae ahí instrumentos delictivos, pero entonces fuera de ello, pues deberían de dejarlo ir, y si no, en su caso, tiene que llegar en algún momento con el juez de control y le va a decir todo, cómo fue su detención, y eso puede, si se concatena con otros datos de prueba, seguramente usted va a salir. La molestia se va a dar, lo sabemos, pero es parte de un cambio que es aplicable, que ya es una realidad. Y a los jefes policíacos, y a los políticos, y a todos aquellos implicados en hacer estos protocolos, recuerden que el cantarito se llena en algún momento. Muy bien, Raúl. Mauricio, ¿algo más que quieras decir? Sí, yo me sumo a la queja de derechos humanos, a la DIFAI también, porque creo que este pronunciamiento por algunos magistrados, no todos, de la Suprema Corte, pues no fomentan el debido respeto a la ciudadanía, no perfeccionan a la adversidad que están viviendo,
y no conforman la soberanía nacional que reside en el pueblo. La Constitución es un instrumento eficaz y desgraciadamente aquí sirve para que se sumen otros delitos más que se pueden, de los que ya estamos viviendo. Esa es mi Muy bien. participación. A nombre de Mauricio García y del propio, quiero agradecerle al doctor Ernesto Fernández Rodríguez su presencia a la tarde de hoy y al abogado Raúl López Hernández también, que nos hayan acompañado ambos. Creo que fue suficientemente clara las exposiciones, esperemos que les haya servido a usted. Yo le agradezco mucho que nos haya acompañado, que nos haya regalado su mirada la tarde de hoy, y lo invito a que lo haga una vez más el próximo martes a las 18:06 de la tarde en un programa más de Libre Opinión. Hasta entonces, que tenga usted una estupenda semana. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.